Buenas noches. Hoy empezaremos otro nuevo video para ir viendo lo que son los avances de las finanzas públicas del gobierno federal. Pero antes de iniciar vamos a dar una pequeña introducción donde decimos que o planteamos que hoy el pueblo tiene como nunca en su historia la obligación de participar en las decisiones del gobierno mediante el voto. Antes hay que reformar al INE y al Tribunal Electoral y renunciar a sus representantes actuales, de estos denominados pseudo-organismos autónomos. La autonomía no es sinónimo de violar las leyes, ya que se han convertido en una fábrica de fraudes y ladrones estos organismos en general. Asimismo, el pueblo debe de organizarse, unirse, luchar por mejores condiciones de vida, luchar contra una ideología retrógrada y conservadora, luchar por los derechos conquistados hasta ahora por la 4T. De lo contrario, si el gobierno no tiene el apoyo de un pueblo participativo, combatiente, ideológicamente y consciente para que esas conquistas y beneficios alcanzados se mantengan, conquistas que el pueblo obtuvo después de mucho tiempo y de sangre derramada. El poder del pueblo regresó a México por la participación de millones de mexicanos que llevaron a un estadista a la presidencia, otorgándole el poder adicional a ello, mientras no se remueva a los gusanos del INE y del Tribunal Electoral, no se dejen atrás las prácticas charriles de los líderes sindicales, no se eliminen las prácticas clientelares del PRIAN, no se reforme el Poder Judicial, no se cambie a los empleados yunquistas que entraron de forma fraudulenta durante el periodo panista. Estaremos condenados entonces a navegar en un México lleno de desigualdades y violencia, por lo que la participación activa ciudadana es la clave para avanzar en el sentido correcto. Primero, los pobres. Una vez dicho lo anterior, la importancia que tiene este video es la de dar un seguimiento a las finanzas públicas para valorar en qué sentido avanza el actual gobierno en el corto, para el mediano y largos plazos. En este video solo trataré de exponer dos aspectos de las finanzas públicas que creo son relevantes para que el pueblo conozca los avances relacionados con los gastos del sector público en los principales programas y proyectos de inversión, dirigidos estos a atender a los que menos tienen, y el segundo relativo al manejo responsable de la deuda, la amortización y su costo financiero, para ver la importancia que tiene la reducción de sus componentes, los cuales se orientarían hacia áreas prioritarias que contribuyeran a reducir la pobreza. Estos dos elementos, desde mi punto de vista, son la parte medular de las conquistas de la democracia a partir de la llegada del presidente Manuel López Obrador. Empezaremos con los principales programas y proyectos de inversión del sector público presupuestal. Se observa en el gráfico que durante el periodo de enero-junio de 2021 se ejercieron recursos por un monto de 1.025.111 millones de pesos para los principales programas y proyectos de inversión del gobierno actual, los cuales están focalizados en áreas socioeconómicas y de justicia dentro de las secretarías y entidades paraestatales del sector público, en las que destacan por su magnitud de recursos las siguientes: agricultura y desarrollo rural, comunicaciones y transportes, educación pública, salud, bienestar, seguridad y protección ciudadana. En el mismo gráfico se registra en la tabla el total de los recursos asignados para todo el año, así como el presupuesto modificado y ejercido al mes de junio de 2021. Cabe señalar que en general los recursos ejercidos son acorde con el presupuesto modificado, de lo que se desprende que la 4T en general está avanzando en el sentido correcto
para resarcir el daño económico, social, ambiental y cultural que los neoliberales dejaron durante cerca de 40 años, además de destinar recursos para combatir la pandemia. Como se verá más adelante, sin embargo, debemos estar conscientes de que todavía existen muchas trabas por parte de los capitalistas y sus cachorros, así como por funcionarios de la ultraderecha del yunque del viejo régimen prianista, dentro del propio gobierno federal y en los estados de la República, además del desmantelamiento de la estructura económica, la traición del poder judicial al dar amparos a delincuentes para frenar las acciones de la 4T, la existencia de grupos paramilitares, por lo que la lucha del pueblo nunca debe de terminar. A continuación, haré un breve análisis de cada una de las áreas y de sus principales programas y proyectos de inversión. Agricultura y desarrollo rural. En lo referente a los principales proyectos agrícolas y de desarrollo rural, se han entregado prácticamente los recursos comprometidos al mes de junio de 2021, observándose solo un menor gasto ejercido de 10% respecto al modificado en la distribución de los fertilizantes por los canales mismos que limitan su entrega. Es importante mencionar que en el informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda para el segundo trimestre del 2021 no se cuenta con la información del presupuesto original para este tema, por lo que este análisis y el de los siguientes programas y proyectos puede quedar sesgado, considerando que Hacienda continúa con prácticas mañosas, ya que una vez modificado el presupuesto, este queda prácticamente empatado con el ejercido, dando la impresión de que se está cumpliendo en tiempo y forma con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Además de que la información se publica, se encuentra dispersa, por lo que tuve que consultar diferentes partes del documento antes mencionado y otras fuentes diferentes a Hacienda, como la Presidencia, para poder dar un panorama e información más cercano a lo que está realizando el gobierno actual. En ese sentido tenemos que los precios de garantía benefician a 61.964 agricultores. En la distribución de fertilizantes hay una cobertura de 369.121 agricultores. Para la producción, para el bienestar, 1.061.178 agricultores. Para fomento a la agricultura, ganadería y acuicultura, 192.422. Ahora pasaremos a comunicaciones y transportes. Para el periodo de enero-junio de 2021, en materia de comunicaciones y transportes, el gasto ejercido es similar al modificado, es decir, que un aumento de disminución entre 5 y 10% ejercido se considera aceptable. De igual forma, sería conveniente contar con el presupuesto, como había dicho, para poder completar el análisis. Asimismo, la diferencia de menos de lo ejercido respecto a lo modificado, algunas personas los consideran como un subejercicio, término mal empleado, considerando que un subejercicio no es solo que gastes menos o a lo programado, sino que también que las metas alcanzadas o los resultados estén por abajo de las programadas, lo cual no es el caso. Por ese lado de los subejercicios atacan mucho a la administración actual, pero como ya mencioné, pues el término está mal empleado. Se podría emplear mejor lo que son ahorros o economías. En fin, ahora pasaremos al sector de economía. Para el periodo en comento, el programa de apoyo financiero a microempresas presenta un menor ejercicio respecto al gasto modificado del orden de 5.2%. Sin embargo, de acuerdo a las causas de variación presentadas en el documento citado,
Se señala que se tienen mayores recursos para el programa de apoyo financiero a microempresas familiares, lo cual es contradictorio con el menor ejercicio de recursos. De ahí que sea indispensable que Hacienda tenga cuidado en presentar la información cualitativa y cuantitativa de manera integral para poder hacer un análisis completo. Bien, ahora pasaremos a educación pública. En la educación pública se observan menores gastos ejercidos en relación al monto modificado, excepto en los programas emblemáticos de la presente administración, como son los programas de becas Benito Juárez y en Jóvenes Escribiendo el Futuro. Asimismo, existen un contrasentido con lo expuesto en el documento sobre las causas de variación, que a la letra dicen que se presentan mayores gastos para el programa La Escuela es Nuestra, el cual sin embargo ejerció 10% menos del presupuesto modificado, e investigación científica y desarrollo tecnológico con menos de 8%. Bueno, pasaremos los beneficiados por los programas y proyectos de educación. Tenemos que las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez llega a más de 3.560.000 becarios. La beca Elisa Acuña, 205.872. Jóvenes Escribiendo el Futuro, 310.551. Becas Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, más de 3 millones. En el sector salud, pasaremos ahora. Como programas principales se encuentra el denominado Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin seguridad social laboral, así como el de Atención a la Salud, los cuales junto con el resto de programas prioritarios están ejerciendo sus recursos conforme a lo comprometido, lo cual hace que en tiempo y forma se cuente con los medicamentos, vacunas y la atención en particular para combatir la pandemia, además de que se está fortaleciendo y ampliando la infraestructura hospitalaria, renovando los equipos y formando servidores públicos de la salud. Es importante señalar que los prianistas dejaron en ruinas al sector salud, abandonaron la construcción de los hospitales, hicieron más ricos a las farmacéuticas, aumentaron los servicios de salud privados y las farmacias como las del Dr. Simio. Y si esto no fuera poco, utilizan ahora a los niños con cáncer para golpetear y deteriorar la imagen del presidente, sin acordarse estos miserables de que escondían los medicamentos para especular con el precio, con el fin de presionar al gobierno para obtener contratos leoninos. También no se acuerdan que inyectaban agua a los niños con cáncer en el gobierno del exgobernador de Veracruz y que dejaron en obra negra muchos hospitales. Trabajo y previsión social. Enero-junio de 2021, el programa emblemático de Trabajo y Previsión Social Jóvenes Construyendo el Futuro, que atiende a jóvenes, presenta un menor ejercicio de 7.6 con respecto a lo comprometido. Según Hacienda, esta disminución se explica por los menores recursos para este programa, así como para subsidios a las entidades federativas para la instrumentación de reformas al sistema judicial laboral. Sin embargo, estas explicaciones de Hacienda no dicen nada, solo tautologías. Los recursos bajaron porque bajaron, debiendo explicar el por qué se redujo el presupuesto de este programa, además de por qué se ejercieron menos recursos a los comprometidos. Sin embargo, este programa no es cosa menor, llega a 3.560.082 jóvenes con ingresos de 4.310 pesos. Bienestar. Es importante señalar que la Secretaría de Bienestar está haciendo un trabajo profesional respondiendo a la altura de la transformación y de las demandas de una sociedad agraviada. Los programas principales de bienestar presentan un ejercicio similar a los comprometidos, lo cual es relevante dado que estos programas son la columna vertebral para apoyar a los grupos sociales más vulnerables, que los neoliberales deliberadamente produjeron por millones y que la pandemia se sumó a desacelerar todas las actividades
económicas y sociales. Por ejemplo, con el programa Sembrando Vida se benefician a 420.254 agricultores. Además de recibir apoyos económicos, también reciben capacitación, insumos, conocimientos técnicos, biofábricas y viveros, lo que hace un programa planeado integralmente como los demás que realiza la actual administración. Es decir, no son ocurrencias, como lo quieren hacer ver los miserables neoliberales conservas. El programa Pensión para Adultos Mayores otorga un apoyo de más de 3,000 pesos bimestrales a 8.5 millones de adultos, siendo que a partir de los 65 años el monto será de arriba de 3,000 pesos, como había mencionado, y el aumento del número de beneficiarios llegaría a 10 millones.3 adultos. Estos resultados no son más que la cristalización de la participación del pueblo en las urnas y que debe seguir siendo relevante para que se salde a los más necesitados la deuda social que heredamos del pasado reciente de los gobiernos altamente corruptos y represivos. En apoyos para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, se benefician a 141.903. El programa Pensión para Bienestar de las Personas Mayores de Edad sería de 10.3 millones. Pensiones para bienestar de las personas con discapacidad permanente a 900.082 personas. Microcréditos para bienestar por parte de economía 257.072. Ahora bien, el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En lo relativo al presupuesto enero-junio del proyecto de inversión denominado Tren Maya, si bien se observa un menor gasto ejercido, es de señalar que normalmente el gasto de inversión fuerte se hace en el segundo semestre del año, considerando que se tienen que realizar las licitaciones para otorgar los contratos, lo cual requiere de un tiempo. Lo que sería recomendable, punto 1, hacer un calendario acorde con la ejecución de la obra. Y punto 2, o hacer algo más profundo como registrar en tiempo real los movimientos presupuestales, contables y de caja, no de una sola secretaría o entidad paraestatal, sino también de todo el presupuesto del sector público, lo que ayudaría a eficientar el uso de los recursos que aparentemente quedarían ociosos y evitar un mayor endeudamiento. Los neoliberales desecharon este sistema dado que les cerraba el paso a la corrupción, al dispendio y al desvío de los recursos y a la irracionalidad de la deuda pública. El Tren Maya avanza en los 4 tramos, continúa trabajando de terracería, colocación y extendido de material para la formación del terraplén. Esperamos que en el siguiente semestre se ejerzan los recursos al 100% y un corte del avance físico acorde con los tiempos y formas comprometidos. Este proyecto tiene muchas aristas. Impulsará el turismo, el transporte de carga, la generación de empleo, la generación de ingresos adicionales para la población aledaña. En fin, esta maravilla de la tecnología la construyen los capitalistas internos y externos, los cuales en el corto plazo son los que se benefician mayormente por contar con la tecnología. Esto se explica mayormente porque el bajo desarrollo científico y tecnológico y de innovación de los centros de investigación públicos y privados del país, desafortunadamente, ahora siguen en su zona de confort muchos investigadores orgánicos, ya que les llegan puntualmente sus estímulos, becas, cátedras, sin aportar al pueblo tecnología propia. Es tiempo de que el CONACYT
y otros centros de investigación públicos y privados se pongan a trabajar sobre las necesidades tecnológicas del pueblo y dejen de vivir del presupuesto sin ofrecer resultados. Para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, algo similar que en el Tren Maya pasa en el proyecto de inversión del Istmo de Tehuantepec, donde se observa que se ejercieron menos recursos que los comprometidos. En lo que respecta al aeropuerto Felipe Ángeles, la 4T reporta avances en instalaciones de casetas eléctricas, plantas de almacenamiento y armado de acero. A la fecha se han generado 107.727 empleos. Faltan 223 días de construcción. Esto de acuerdo al medio de comunicación Revolución 3.0. Seguridad y protección ciudadana. En el segundo trimestre de 2021, los principales programas de seguridad y protección ciudadana están siendo mal administrados. Sin embargo, en el caso del programa de administración del Sistema Federal Penitenciario, donde se ejercieron menos del 74% del presupuesto modificado al respecto, entre las causas de variación, se explica por los ahorros que dejó de gastar por la revisión de los contratos leoninos, ahorros que ascienden a 6.043.000 pesos en seguridad y protección ciudadana. Quería parar aquí el video, pero creo que sería más conveniente tener el todo del punto 2, que es la deuda del sector público federal. Entonces me arranco con este tema también, que es el segundo punto que había señalado abordar. El total de la deuda actual es de 12.364.252 millones de pesos. La interna es de alrededor de 8 billones. La interna. La externa es de 4.3 mil millones de pesos. En el segundo trimestre de 2021, la deuda del sector público presupuestal, como ya dije, asciende a arriba de 12 billones, lo que representa el 47.7% de la riqueza generada en un año, es decir, del Producto Interno Bruto. Como se observa en el gráfico, la deuda del sector público federal se dispara a partir de Felipe Calderón en 2007 hasta llegar en 2018 con Enrique Peña a un nivel sin precedentes, al pasar de representar el 17.9% de la riqueza a un 46% respectivamente. Si bien en 2020 la participación de la deuda respecto al PIB es de 52.1%, como consecuencia en parte de los impactos directos e indirectos de la pandemia y de la desarticulación económica neoliberal, para este segundo semestre de 2021 la participación de la deuda interna y externa empieza a bajar su relación con el PIB, como se observa en el gráfico, siendo la deuda externa la que mayor reducción presenta. En amortización, la amortización del gobierno federal es de 1.408.000 millones de pesos. La amortización interna es de 1.159.419 millones de pesos. La externa es de 249.053 millones de pesos. Por su parte, el costo financiero total es de 344.883 millones de pesos. La interna es de 234.934 millones de pesos. La externa es de 109.944 millones de pesos. Antes de exponer sobre la amortización y el pago del costo financiero de la deuda del sector público presupuestal, es necesario cuantificar la importancia que tiene para el pueblo de la disminución de este flagelo, que los neoliberales, con toda la intención de mantener una clase parasitaria capitalista, de endosar el imperio su crisis al pueblo de México, de querer someter y doblar al pueblo y tenerlo en la más precaria situación humana. Estos capitalistas políticos y el crimen organizado se enriquecieron principalmente, junto con ellos, las transnacionales,
Para estos funcionarios corruptos vendepatrias, el dinero solo es un medio para conservar el poder y seguir expandiéndose, mismo objetivo del yunque. Si consideramos que el primer semestre de 2021 la suma del pago de amortización, los intereses, comisiones y gastos de la deuda, tanto interna como externa, ascienden a 1.753.354 millones de pesos, en tanto que el monto destinado en el mismo periodo para los principales programas y proyectos de inversión suman 1.025.111 millones de pesos, lo que significa que se gasta más del 100% en amortización y costo de la deuda que lo que se destina a los programas prioritarios. Luego entonces podemos decir que la importancia de reducir la deuda pública sería para liberar recursos y así ampliar la cobertura, los montos, programas sociales y los proyectos de inversión para reducir la pobreza y acelerar el desarrollo del pueblo mexicano. En el gráfico se observa que a partir del año siguiente se empezará a reducir de manera significativa la amortización de la deuda tanto interna como externa, lo que permitirá liberar recursos para el desarrollo. Por último, vamos a plantear algunas cuestiones de fondo en materia de finanzas públicas, más en el sentido para mejorar el sistema presupuestal que los neoliberales lo destrozaron. Punto número 1. El sistema presupuestal lo destruyeron y lo desarticularon los funcionarios neoliberales para esconder las corruptelas y desvíos de recursos hacia los capitalistas, por lo que se recomienda establecer el sistema presupuestal donde se establezcan nuevos candados normativos, se registren en tiempo real los movimientos presupuestales contables y de tesorería. Cabe señalar que este sistema existe dentro del gobierno, sin embargo los funcionarios neoliberales y los actuales no lo han querido instrumentar, aun cuando se encuentra normado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Punto número 2. Adicional a lo anterior, se recomienda incorporar el presupuesto económico como instrumento de análisis para la formulación de la política económica desde el gobierno mediante la reincorporación del registro de las cuentas nacionales a la Secretaría de Hacienda, las cuales tienen como objetivo principal registrar de manera resumida y coherente los flujos de producción, consumo y acumulación, tanto internos como externos durante un año, así como la matriz de insumo-producto para hacer proyecciones en el corto, mediano y largo plazo del gobierno, las empresas y las familias. Punto 3. Se recomienda revisar el actual de los administradores, en particular de los heredados de los gobiernos neoliberales, en lo relativo a la formulación, control, ejercicio y evaluación del manejo del gasto, en especial de los principales programas y proyectos de inversión. Es de señalar que desafortunadamente el grupo de funcionarios corruptos nunca aprendieron el oficio de servidor público, sino solo el de la robadera. Siguiente punto. Se espera con la reactivación económica se acepte una masa mayor de recursos tributarios y no tributarios, lo que permitirá financiar y garantizar los programas y proyectos de inversión sin recurrir al endeudamiento. De acuerdo con el calendario de pagos de amortización del capital, esta seguirá bajando para los años 2022-2026. En la medida de que se cumpla dicho calendario, esto permitirá liberar recursos para reducir la pobreza, entre otros flagelos, así como incorporar nuevos programas y proyectos de inversión y por lo tanto una mayor cobertura de beneficiarios. Punto siguiente. En la medida en que baje la deuda del sector público, también tenderán a disminuir los costos financieros de la misma, lo cual también ayudará a contar con más recursos para reducir la pobreza, entre otras necesidades urgentes y prioritarias. Por último, la oligarquía financiera traslada sus capitales financieros, o lo está haciendo ahorita, hacia
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, argumentando que hay cierta inseguridad. Sin embargo, lo real es que quieren golpear al gobierno con la salida de capitales en espera de presionar para que se adquiera más deuda, como lo pretende o lo quiere hacer el Fondo Monetario Internacional, para salvaguardar a los usureros y agiotistas internacionales. Primero los ricos y luego los ricos. Ese es el lema del Fondo Monetario Internacional. Andrés Manuel, como estratega, está en condiciones de elegir más deuda a cambio de reducir el costo financiero de la contratada y actualmente lo cual se refleja en las finanzas públicas y en particular en el gasto social. Bueno, hasta aquí llegué. Como siempre, pues suscríbanse, ayúdenme dándole like, recomienden mis videos y por otro lado también le agradezco al INEGI, al Banco de México, la Secretaría de Hacienda y otros como el periódico Revolución y Contralínea, la información que con ella se hizo posible este análisis. Por otro lado también le agradezco a mi esposa y a mi nieto como técnico para seguir haciendo mis videos. Sin sus apoyos no podría yo seguir avanzando. Hasta la próxima. Que pasen un buen día.